El 2024 será un año muy importante para Wigo, pero también para las ciudades que se sumarán a su lista de destinos que esperan mejoras en los servicios actuales, especialmente en plazas, horarios y precios. Ha sido una noticia muy esperada por muchos. Adif ha aprobado la entrada de Wigo en las rutas a Segovia, Valladolid, Murcia y Elche para el 2024, aunque con el detalle de que la CNMC tendrá que dar la aprobación definitiva, cosa que no debería dar sobresaltos. Un anuncio que coincide con la aprobación de los horarios de servicio para toda la red ferroviaria del país y que suponen un nuevo semáforo en verde para los ambiciosos planes de expansión de la marca de bajo coste. Otro punto muy importante es que Adif también ha asignado a la compañía francesa la capacidad en la línea a Andalucía, en la que aún no ha podido operar por la incompatibilidad con el sistema de señalización, que se corregirá una vez avancen los trabajos de mejora en esta línea y por tanto supone un escollo menos para entrar en ciudades como Córdoba, Sevilla o Málaga. Como ya informamos en su día, la intención de Wigo es operar lo antes posible en nuevos destinos, básicamente ampliando sus rutas ya existentes y al menos en parte yendo más allá de Madrid, donde ahora acaban o comienzan todos sus servicios, y extenderse hasta Elche y Murcia por un lado y entrar al fin en el norte, por el momento, en Segovia, Guiomar y Valladolid, siendo esta segunda ruta más delicada al formar parte de los servicios públicos. De ahí la necesidad de pasar el visto bueno de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, y donde Adif ya la ha incluido en los horarios donde competiría con Renfe y sus servicios dentro de los abonos gratuitos, lo cual despeja bastante el camino. De hecho, podría tener luz verde para empezar en esta ruta este mismo diciembre, algo aún no confirmado. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Queda por ver exactamente cuáles serán los horarios y frecuencias con las que Wigo operará en las ciudades nombradas, aunque ya se dijo en su día que los planes de la filial de bajo coste francesa eran 2 trenes diarios por sentido que harían toda la ruta, de Valladolid a Murcia y viceversa, parando en Elche, Alicante, Albacete, Madrid y Segovia, Guiomar. Algo que ayudará notablemente al aumento de plazas en estas nuevas ciudades y a rebajar los precios, dos demandas muy necesarias. La noticia ha contrastado con la limitación aún de no poder llegar a otros destinos del norte que acogerían la llegada de la competencia con los brazos abiertos, como Ourense, Zamora, Palencia, Burgos o León, que ya ha pedido oficialmente que Wigo tenga en cuenta a esta ciudad para extender sus servicios, cosa ahora prácticamente imposible por las limitaciones de la red y de Adif, que aún no ha abierto a la competencia estas rutas más allá de Valladolid, aunque todo hace pensar que será cuestión de tiempo que esto ocurra y pueda entrar la competencia a todas las ciudades mencionadas y además sea el empuje necesario para que Irio dé también el paso, de momento a la espera de llegar a más ciudades. Esta noticia puede ayudar a aliviar en parte los problemas que se están encontrando últimamente los usuarios habituales de Murcia, Valladolid o Segovia, especialmente en servicios Avant, donde la combinación del subidón de viajeros por los abonos gratuitos y descuentos y una flota demasiado justa de Renfe está dejando en tierra a no pocos usuarios. De hecho, el problema ya sabido en el pasado de las plazas que quedan libres por reservas no cubiertas, pero que tampoco se ponen a la venta, sigue siendo un auténtico quebradero de cabeza para Renfe. La falta de concienciación de esos usuarios que reservan gratis para luego no ocupar esas plazas sigue sin resolverse del todo por parte de la compañía en prácticamente todas las rutas con estos precios especiales, algo que, unido a lo justo de sus trenes para estos servicios, cada vez más demandados, están haciendo imposible a muchos pucelanos y segovianos el subirse al tren para desplazarse al trabajo a diario, un problema al que esperemos Renfe dé solución pronto. Quizá el alivio llegue con la esperada reincorporación de los míticos Alaris, que deberían ir a servicios Avant, aunque de momento no se ha puesto fecha exacta para este regreso ni cómo se distribuirían estos trenes ahora en proceso de reforma.
Como veis, Wigo tiene en el 2024 un año clave para su expansión y veremos si también entrada en beneficios. Y seguiremos muy atentos a estas noticias y a los servicios con las ciudades hoy comentadas, donde queda tanto por mejorar todavía, a pesar de haber entrado en el flamante club de Ciudades AVE desde hace bastante tiempo. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.